Le damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza tan especial que hemos podido compartir con unas letras profundas de verdad que después de oír algo así ya uno entiende una serie de verdades que realmente son el cimiento de nuestras vidas. Así que gracias a Dios por esta alabanza y estas letras tan lindas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por compartir juntos y por estar aquí, Padre, para aprender de tu palabra, las verdades que tú tienes para nosotros. Y te agradecemos, Señor, porque es un privilegio compartir juntos como hermanos y, y experimentar, Señor, el gozo de entender que somos hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Tengan en sus manos ya las Biblias abiertas en Efesios 1, que vamos a ir, quiero compartir con ustedes Efesios capítulo 1. Yo sé que eso es un capítulo bastante extenso, pero vamos a tratar de hacer algo interesante esta vez. La idea es que de la manera que voy a compartirlo con ustedes, que sé que así en otros sermones también se ha hecho, es una forma que tiene que ver de cómo ustedes podrían estudiar ustedes mismos las escrituras. Entonces vamos a tomar el pasaje de Efesios, capítulo 1, ténganlo ahí, porque lo que vamos a hacer esta mañana es ir por partes, entendiendo realidades y verdades que hay dentro de este pasaje. Hay una cosa curiosa, realmente de este pasaje se pueden sacar de 7 a más sermones realmente, porque es un pasaje profundo que dice una cantidad de verdades tremenda. Y nosotros sabemos que Dios es muy económico con sus palabras. Sin embargo, uno puede ver cuando uno estudia la Biblia, uno puede ver que algunas versiones tienen 1000 páginas, otras tienen más, bueno, dependiendo de la versión, más o menos. Pero aún hoy seguimos estudiando y cada vez que usted estudia un mismo pasaje cada cierto tiempo, usted va a ir entendiendo nuevas verdades, nuevas realidades que hace un tiempo atrás no habíamos entendido. Y eso es, como uno diría, eso es mágico. Ver cómo Dios nos sorprende siempre con su palabra, está tan viva, pero tan viva, que uno comienza a leerla y cada cierto tiempo descubres algo más sobre eso mismo, que no contradice lo que estaba dicho, es nosotros quien Él nos va abriendo los ojos para ver. Y bueno, en el caso de Efesios, el libro de Efesios, el tema central, muchos lo han llamado como que la carta a las iglesias, a la iglesia. Y uno puede ver que en todo el libro de Efesios, que no es muy extenso, pero es bien profundo y concreto, se repite muchas veces la palabra iglesia. Vayamos ahí a Efesios 1 y ustedes van a irlo leyendo conmigo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en Él. En Él tendremos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Noten cómo se repiten, nada más está aquí varias veces en Él, en el amado, y sigan notando las palabras que se repiten. Yo subrayé algunas, pero van a ver las fundamentales que están subrayadas y las va a ver repetidas. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están también en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de ¿qué? Su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo,
Seamos para qué, dice el texto, para la alabanza de su gloria. Y ahí de nuevo usted puede ver cómo se repite más de 3 veces en él y se repite su voluntad. Versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Sellados en él? Vuelve a repetirlo, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de ¿qué? De su gloria. Por esta razón, yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y la carta continúa en el verso 17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento, de nuevo dice, de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual logró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es un pasaje largo, pero lo primero que se hace es un estudio, como les mencioné al principio, cuando ustedes lo vayan a estudiar solitos en casa, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo mejor que yo pueda, vamos a hacerlo aquí ahora, es observar cómo se repiten las palabras claves que se repiten. La repetición era una forma que se usaba en esta etapa, todavía hoy la usamos, cuando queremos hacer énfasis en las cosas claves, en las cosas importantes que no queremos que los demás pierdan de vista y cosas importantes que nosotros no podemos perder de vista. Y cuando estamos leyendo y viendo las palabras que se repiten, yo les pregunto a ustedes, ¿de qué creen que está hablando el texto hasta ahora? Sí, abuelo de pájaro. Ya lo hemos leído 2 veces. ¿De qué creen? Bendiciones espirituales, dice la hermana. Ajá. ¿Algo más? ¿Qué más está hablando? Vemos que se repite otra palabra, que se repite mucho. En él. Ajá. Pero también vemos que además de que se repite en él, dice en el amado en unos pasajes anteriores y también lo repite. Esa repetición de palabras en un pasaje es lo que nos va diciendo que es clave en ese pasaje que no podemos perder de vista. No podemos perder vista. Vamos a ver en cuanto a la carta de los Efesios en cómo está escrita. Cuando uno va a estudiar un pasaje, uno mira, a ver esta carta para quién fue escrita y quién la escribió. En el caso de los Efesios, el autor es Pablo. Y hay una cosa interesante, en la correspondencia de antes y la de ahora también, uno pone el nombre. Pero en este tiempo había algo interesante con los textos. Cuando tú mandabas una carta, realmente era un rollo. Y lo primero que aparecía era el nombre de la persona cuando abría ese rollo. Y ese rollo podía tener de 6 a 7 pies, podía tener hasta más. No es como una cartica pequeña, era algo que se enrollaba. Allá arriba aparecía el nombre de quién era. Otro dato importante, bueno, vamos a ir viendo dónde fue escrita, para quién fue escrita, y vamos a ir viendo esos detalles. Y el tema de por qué esa carta no era ocasional, vamos a verlo ahorita. Voy a darle una idea del contexto de Efesios. En este lugar, en esta provincia, este lugar importante de la provincia romana, conocido por Asia y hoy se conoce como Turquía, ya vamos ubicándolo. Era una gran ciudad del Imperio Romano que fomentaba realmente el culto. En esta gran ciudad se fomentaba el culto a la diosa Diana y Artemisa. Esa gente tenía un templo tan fantástico que hasta hace poco, creo que todavía hoy, es considerado una de las 7 maravillas del mundo.
Era una cosa, realmente toda la vida en la ciudad giraba en torno a esa creencia de la diosa Diana, a ese templo que habían construido, y tenía mucho que ver con esa cultura, la cultura de lo que ellos creían en el mundo antiguo. Luego lo verán más. Bueno, la carta fue enviada a los efesios, los creyentes que estaban ahí en ese lugar del que acabamos de mencionar. Pero esta carta se considera que no es una carta ocasional. ¿En qué sentido? Cuando ustedes leen, cuando Pablo manda una carta a la iglesia de Gálatas, usted se da cuenta que él está llamando la atención hacia algo que le pasó a los Gálatas, hacia algo que estaban haciendo y que se les olvidaba, y Pablo les empieza a recordar, es decir, tenía una ocasión. Sin embargo, en esta carta, igual pasa en el caso de los filipenses, sin embargo, en esta carta vamos a ver una característica diferente. Hay una serie de afirmaciones, hay una serie de palabras que aclaran y especifican cosas importantes para el creyente, que les recuerdan cosas importantes, y está diseñada, está escrita de una manera que Dios quería que los creyentes supieran algo que era permanente, aplicable a todos los tiempos, y vamos a ir viéndolo en detalle más adelante. Bueno, el contexto en el que Pablo escribió, estaba en prisión, y la prisión no es un lugar alegre, y cuando vemos otras cartas de Pablo que fueron desde prisión también, incluso podemos ver a Pablo gozoso, incluso en medio de sus circunstancias. Eso también nos va arrojando luz de algo que nos está diciendo a nosotros hoy, este capítulo 1 de Efesios, y que nos dice también cómo Pablo experimentaba y vivía su relación con Dios en medio de cualquier circunstancia. Y por aquí hoy en Efesios vamos a tener pistas de cómo él disfruta y vive eso, y nosotros también. Eso es algo bueno que teníamos que ver. Una pregunta. Vimos de qué hablaba el texto al principio. Algunos de ustedes mencionaron, una hermana dijo bendiciones espirituales. Efectivamente, también tenemos que luego del saludo que Pablo tiene, empiezan a surgir palabras claves, y usted va ahí al capítulo 1, lo va teniendo, viene que dice elección y predestinación. Vaya ahí a su Biblia, usted lo va a ir viendo. El texto habla de la salvación, de esa elección. Es más claro, dice elección, pero significa la misma cosa. Lo otro que repite es en él, y empieza a hablar de bendiciones espirituales que disfrutamos en Cristo, y menciona varias y dice que son enormes, enormes. De manera que en ese solo capítulo, vamos a ver que el tema podría ser elección, predestinación, el Dios trino y las bendiciones que eso trae. Esas son las cosas que podrían ser. Y les animo ahí a ir mirando el texto para que vaya viendo cómo repite incluso en él. Ahora vamos a ver por qué. Tenga ahí el texto a mano, por favor, porque lo vamos a ir leyendo. Dice aquí en el texto, Pablo, cuando comienza, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos más santos y sin mancha delante de Él. El otro punto importante, Pablo dice, se cataloga a sí mismo como apóstol. Ahora, ¿de dónde viene ese apostolado de Pablo? A ver, apóstol significa enviado. Ahora, ¿quién envió a Pablo? ¿Quién le dio eso de apóstol? ¿Quién recuerda? ¿Dónde sucedió eso? En el camino a Damasco. Se le aparece Jesús y le da a Pablo ese. Por eso Pablo, cuando escribe las cartas, dice, yo, Pablo, apóstol, Pablo, apóstol. Era algo importante que no debemos perder de vista. Solo Jesús le confirió eso, y la idea es que Pablo identifica ese apostolado diciendo que se lo dio Cristo. No es algo que él se ganó, él no dice que él se lo ganó por sus méritos, por sus habilidades, por su destreza, por ser buena persona. Cuando usted lee en Hechos y va revisando, se da cuenta del contexto de la vida de Pablo y cómo fue este encuentro con Jesús, y cómo Pablo le sorprende esto, porque justamente él
no era esa persona que humanamente podríamos decir es quien merece nosotros en nuestra mente de los juicios triviales que hacemos, ¿no? Para Cristo es muy diferente la forma en la que Él nos ve. Él nos ve como el futuro que Él va a hacer está haciendo en nosotros, pero vamos a ir allá poco a poco. Podríamos entrar también en otro momento en qué es lo que es el apostolado y cosas así, pero bueno, ya sabemos quién es el autor, sabemos quién lo confirió su apostolado y cuál es la razón y vamos a ver cuál es la razón por la que él dice, porque el pasaje dice, los santos. Ahí al principio, ¿quiénes serán los santos? Cuando dice ahí en el texto. Hay una hermana por allá que dice que nosotros. ¿Qué les parece? Vamos a ir viéndolo. Y a medida que puedes ir leyendo, vas a ver que se le llama santos, cuando se les llama santos, tiene que ver con el estar en Cristo. Su fidelidad tiene que ver con el hecho de estar en Cristo. Ahora, vaya al versículo 2. Ahí salimos del 1, vaya al 2. Dice, gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Ahí está ese saludo que hace Pablo. Y cuando vamos al 3, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Y algo interesante, no es usual que nosotros bendigamos al Señor, pero ¿qué significaba esta palabra cuando dice bendito? En ese tiempo, la connotación, lo que implica esa palabra es hablar bien de la persona, es hablar bien de ella, darle a ella el lugar que ella tiene, con respeto y con reconocimiento de quién es Él. Pero resulta que esa alabanza que Pablo hace por todas las bendiciones espirituales, la vemos en ese verso 3, en el verso 4. ¿Qué nos dice el verso 4? Alguien que lo lea. Que nos ha bendecido toda bendición en los lugares celestiales. Dice el verso 4, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una cosa interesante aquí en el verso 4. Dice que nos escogió en Él de manera que mis bendiciones espirituales no tienen que esperar que yo entre en gloria para tenerlas. Son bendiciones espirituales que comienzas a tenerlas una vez que estás en Él, que estás en el presente, ya empiezas a disfrutar esas bendiciones espirituales. En resumen, este texto habla de las bendiciones espirituales del Dios Trino para aquellos que estamos en Cristo. Ahora, ¿cuáles son las bendiciones espirituales? ¿Qué leen por arribita de qué son las bendiciones espirituales? Pueden ir diciendo. Somos adoptados, dice una hermana, en amor, en Cristo, para alabanza de su gloria. Ahí comienzan muchas de las bendiciones espirituales. Y dice que tenemos una por acá arriba que dice que habla de elección y predestinación. En el verso 7 al 12, de redención en Cristo, que es la habilidad de orar a Dios y ser escuchado. La habilidad de orar a Dios y ser escuchado. Nunca tus oraciones dejan de ser escuchadas por Él. Siempre Él está escuchando cada oración nuestra una vez que estamos en Cristo. Y Pablo ora por cosas específicas. ¿Qué cosas? ¿Qué dice el verso 17 y 18? ¿Por qué ora? Sabiduría y conocimiento. Miren por qué cosas específicas está pidiendo Pablo. Entonces, los 3 primeros puntos de las bendiciones espirituales tenemos aquí que tenemos la elección y la predestinación, la redención en Cristo, que nos da la bendición de orar y ser escuchados, sabiduría y conocimiento de abrir nuestros ojos y ir ayudándonos a descubrir qué áreas y qué cosas tenemos que aprender para confiar y disfrutar más de Él. Y eso sucede a lo largo de toda nuestra vida. Eso no sucede en el momento de la conversión nada más. Eso sucede día a día, a lo largo de la vida del creyente, hasta que estemos con Él. Entonces, hasta aquí vimos las palabras claves, vimos el saludo y vimos qué es lo que es el apostolado de Pablo. Vimos que palabras claves es gracia y paz. Y vimos que mencionó al principio de los pasajes solo 2 miembros de la Trinidad. Menciona a solo 2 miembros. Dice, en el amado, en Cristo,
Menciona a Dios, en el amado, en Cristo, solo menciona estas dos. Y habla que tenemos bendiciones en estos dos, dice que en todos los lugares celestiales. Vamos a seguir viendo aquí el pasaje. En el verso 4 y 5, él une esto y dice todas estas cosas que ocurren en Cristo y sigue diciendo que nos escogió en él. Y aquí vemos la connotación de lo que significa, lo que implica esa pequeña frase que dice en él. Nos escogió en él. Tenemos bendiciones espirituales en él amado, en Cristo. Fíjense cómo todo ese pasaje repite una cantidad de veces esas palabras clave para recordarnos específicamente la importancia de eso. Entonces, al analizar esto, cuando vemos lo que dice, entendemos, uno, que el creer en Cristo, justo como dice este pasaje, en creer en Él, es algo que sucede, dice el texto cuando usted lo va leyendo, ¿cuándo sucede? Desde antes de la fundación del mundo. Y eso es un misterio para nosotros muchas veces. De hecho, yo sé que esto puede ser complejo, pero dice el texto que fuimos elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Si no hay nada que se escape a su voluntad. Ya Él te conocía a ti, me conocía a mí, conocía a la hermana, mucho antes, en otro momento de la historia de la creación, mucho antes ya Él sabía quiénes iban a estar en Él. Y en ese pasaje, esa es una de las cosas que confirma, es las primeras cosas que confirman la elección y la predestinación en Él amado. Vamos a seguir viendo el texto. Lo otro importante es, ¿cuándo ocurrió esa elección? Recién se los dije. Es decir, no fue después que Cristo, cuando Cristo vino y dio su vida por nosotros, eso fue la culminación de esa promesa que había sido dicha desde Génesis, donde se nos estaba diciendo que había un plan de redención. Vamos a seguir el verso 4. Bueno, en la eternidad pasada, usted tenga el verso 4 cerca ahí. Ahí vemos el propósito, dice que el propósito era para que fuéramos más santos y sin mancha. En la eternidad pasada Dios dijo, voy a escoger un grupo de personas, los escogeré con el propósito de que sean limpios y sin manchas. Y esto es lo que dice el verso 4. Cuando te fijas en la Biblia, en una Biblia de estudio, varias veces vas a ver en las referencias cómo esto mismo que los escogió de antes de la fundación del mundo. Yo les animo a que vayan revisando en Biblias de estudio para que puedan ver la profundidad que tiene eso, cómo reafirma y les amplía un poco más de ese tema que luego lo vemos también confirmado en Romanos 8:29, que dice que Dios nos escogió, nos predestinó para hacernos conformes a la imagen de su Hijo, y ahí veremos que no hay ninguna discrepancia entre una cosa y la otra. Y así hay una serie de pasajes donde una cosa va confirmando la otra, de manera que no hay una contradicción entre una y la otra. Ahora, yo les mencioné que lo que significaba santo, una hermana dijo que nosotros éramos santos. ¿Qué dice? ¿Qué significa santo? Santo no es perfecto. Interesante. Sin embargo, en las Escrituras dice que para Cristo, para Dios, nosotros somos santos. Ahora, y me gustaba mucho un profesor que tuvimos hace años una vez que decía, yo soy un santo que todavía peca. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que Dios en su infinito amor y misericordia sabe que mientras estemos en un mundo caído, lo necesitamos a Él desesperadamente para ver y para arrepentirnos de cuánta cosa nos sucede. Pero aún así, Él dice, es santo, ese es mi Hijo amado, porque nos ve a través de quién? Del sacrificio de Cristo. Fíjate que el pasaje dice en Él, en el amado, que nos ve a través de su Hijo Cristo. Y eso es algo que parece sencillo, pero es fuerte porque nos libera a nosotros de una presión increíble. No hay manera de que tú y yo seamos santos y que no pequemos. Incluso dice Lutero, no recuerdo la frase exacta, pero dice, incluso nuestras mejores acciones están llenas de pecado. Entonces, es sorprendente saber que Él te ve
a través de su Hijo Cristo, te ve santo, te ve amado, se complace en ti, porque Él está haciendo una obra que va a terminar. No terminó hoy por la mañana cuando aceptaste a Cristo, comenzó desde que naciste, aunque no lo habías aceptado aún, desde que naciste. Y el día que Él se te reveló a tu vida, comenzaste a ser consciente de que hace rato ya eso estaba pasando. Y tú ni yo habíamos aportado a eso nada. Y Pablo mucho menos. Pablo mucho menos, igual que nosotros. Seguimos. Ya vimos que nos predestinó desde antes la fundación del mundo, nos eligió por su pura voluntad, lo dice ahí el texto, y por ahí vamos viendo, por ahí vamos viendo de qué trata hasta ahora el texto. Ahora, vamos al tema de la adopción, que es el segundo tema que vamos viendo ahí. ¿Qué dice al final del verso 4, principio del verso 5? Dice que nos predestina porque nos amó. Tenga ahí el pasaje a mano para que lo pueda ver. Verso 4, verso 5. Más adelante comienza a hablar de adopción. Vamos a ver cómo lo dice. Aquí van teniendo una pista de por dónde van los versos. Cuando usted dice verso 4, verso 5, es por ahí por donde va la cosa. Entonces, dice, cuando salimos hacia el verso 5, empieza a ampliar el propósito. Implica y nos habla del tema de la razón de la predestinación. ¿Cuál es la razón de esto? Es decir, ¿para qué hizo esto? Una de las cosas interesantes es que la hizo por amor, porque le place su voluntad y porque ahora mismo no nos va a revelar totalmente para qué más. Pero qué más que entender que lo hace por amor, porque estaba en sus planes, porque es su voluntad y nos invita a confiar en esos planes que Él tiene, en esos planes que prometió, cumplió y sigue cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice el tema de la adopción, que tiene que ver con, dice, me adoptó como hijo. ¿Y ahora qué pasa con el hijo adoptado? Bueno, el hijo adoptado tiene todos los derechos de un hijo legítimo. Aquí en Cuba no se adopta, no es costumbre, pero nosotros sabemos que los que han tenido una adopción o han criado un niño, incluso en el caso de nosotros, humanamente hablando, a veces lo criamos como con compasión. Ay, pobrecito, que este no es hijo mío de verdad. Y todo el mundo como que, ay, pobrecito, que no es. Pero para Cristo no es así. Cuando Dios adopta, Dios nos ve como un hijo. De hecho, legalmente somos hijos, con todos los derechos, con todos los derechos. Y es increíble el tema de la adopción en la Biblia porque no hace acepción de personas. No, este hijito es mejor que este. O este hijito vale más que este. Para Él todos tienen el mismo peso como hijos, tienen todo el mismo peso como santos, como sus hijos amados. Y eso es una realidad tremenda. Bueno, en el tema de la adopción, que es un tema realmente lindo, dice que Dios nos adoptó para sí. Y ahí la palabra sí enfatiza, tiene una tilde. ¿Para quién? No es para sí se porta bien, no es para sí hace lo que yo quiera, es para Él, para sí. Es un sí que afirma que es para Él. Es decir, no hay manera que no le pertenezcas a Él una vez que eres de Él, le perteneces. Él no cambia de idea como nosotros. Para nosotros eso es un poco incomprensible, por eso la tendencia de nosotros es desnivelarnos, o mucha ley o libertinaje. Pero Él siempre coge así y nos dice, a ver, tú no pierdes tu condición de hijo. Y nos llama la atención y nos ayuda a ver dónde está la falla y nos lleva a un arrepentimiento profundo, pero nuestro estatus de hijo no cambió. Aún nosotros desnivelándonos todo el tiempo. Vamos a seguir con el tema de la adopción. Ni yo misma me pertenezco, por lo tanto, Él tiene derecho sobre mi vida y por lo tanto tengo que vivir mi vida de otra manera, ya no para mí, sino para aquel que me salvó. Y ahí en segunda de Corintios, Pablo habla de eso, dice que para él vivir es Cristo y se conforma cual sea que sea su momento, situación actual, porque para él, en Cristo, él tiene todas las cosas. Entonces, nos adopta como hijo mediante Cristo, lo hizo, y justamente por eso es
que yo cumplo la ley, no la cumplo yo, la cumple Cristo a cabalidad, la cumple Cristo. Hay un ejemplo para ya ir adelantando con el tema este de la adopción. Usted conoce el ejemplo del juez, hay un juicio, llega una persona que tiene una multa no, tiene muchísimas multas porque se ha llevado el tránsito, los pares, ha hecho una serie de infracciones y tiene una serie de multas, no las pagó y cada vez el estado de multa era más alto. Y la persona va al juicio y es juzgada por eso. El juez le emite una sentencia donde la multa incluso se triplica o cuadruplica, depende del tiempo que demoró en pagarla, y no hay manera, es decir, para ella iba a ser muy difícil pagar esa multa. Pero el juez le aplicó toda la ley, la que le tocaba a esta persona por no pagar las cuotas de multa en tiempo y todo eso fue aumentando, aumentando. Básicamente, cuando él puso la multa que dictó sentencia, él se bajó, le firmó un cheque a la persona y pagó toda su multa. Era su papá. Este juez era su papá. Sí, la ley fue aplicada, incluso a su hija, pero él fue y la pagó. Algo similar pasa con nosotros. No hay manera que nosotros podamos pagar, recuerden, ni siquiera nuestras buenas acciones, dice que están manchadas de pecado. Entonces, solo Él puede pagar, solo Él nos puede mostrar dónde está la lucha, dónde está la falta y nos dice, tú eres mi hijo. Es como ustedes con sus hijos, los que tienen hijos y los que han experimentado ser hijos de padre, que le han mostrado ese amor. Nunca pierdes tu estatus de hijo. Eres amado de manera permanente. Y simplemente por el hecho de que te amó y dice que nos amó por una única razón, por el beneplácito de su voluntad, porque Él quiso. Es porque Él quiso. Lo dicen las Escrituras, no lo estoy interpretando, lo dicen las Escrituras, es porque Él quiso. Entonces, lo quiso para adoptarnos y hacer una familia a través de la obra redentora de Cristo. Lo hizo conforme a su voluntad, para alabanza de su gloria y porque era parte de sus propósitos de elección. En otras palabras, la razón de la elección tiene que ver con su soberanía y no hay nada que tú y yo aportemos a eso. Aquí tenemos los pasajes que van confirmando, es decir, llevándonos a aterrizar lo que vamos hablando. Continúa el verso 7 al 10, que ahí ustedes lo tienen en sus escrituras, y vemos que dice misterio. ¿Por qué dice la palabra misterio? Yo sé que ustedes saben. Cuando dice por ahí arriba, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué será que ahí dice que es un misterio? Si cuando yo leo Efesios, el capítulo 1, no es un misterio, dice que fue para el beneplácito de su voluntad y dice que lo hizo en el amado, que lo hizo a través de Cristo y que nos ve como santos. Es decir, lo que quiere decir es que hoy, para ti, para mí, ya eso no es un misterio. Pero en el Antiguo Testamento todavía era un misterio cómo iba a ser llevado a cabo exactamente ese plan. Ya hoy eso se nos fue revelado a través del sacrificio de Cristo. En un tiempo fue un misterio, pero ya hoy no lo es. Es decir, somos increíblemente bendecidos, incluso en cosas que a veces se nos van desapercibidas como detalles como el tema de los misterios. Todo ha sido en el Antiguo Testamento, todo fue revelado en el Nuevo. Un libro no contradice al otro. Por aquí se predicen, se hicieron promesas en el Antiguo y todas fueron reveladas en el Nuevo Testamento. Y hoy tú y yo disfrutamos de un paquete completo ya revelado, que ya para nosotros no es aquel misterio. Lo hizo según su placer, dice aquí, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahí vienen los misterios. El texto sigue hablando, pero ahora ya sabemos cuál es la palabra misterio, el misterio de su voluntad, que es porque le place. Ya el texto ya hoy sí no lo revela en Efesios. Y también dice que es para someterlo todo, lo que habría de ser revelado, someterlo todo a Cristo. Ya ese misterio hoy ha sido revelado para nosotros, ahí en el libro de Efesios lo tenemos. Luego más adelante Pablo sigue diciendo que además de ser adoptados, dice que tenemos una herencia, y aquí lo van teniendo ahí en ese pasaje. Eres adoptado, estás dentro de una herencia.
y dice que en Él hemos tenido una herencia. Recordemos que dijimos, sí, al tener la herencia, es decir, tenemos todo lo que Cristo tiene, es lo que está diciendo, que es algo increíble, es la misma herencia de tus hijos, la misma herencia de Cristo. Por un lado se nos dijo que mi elección ocurrió según su voluntad, pero ahora me dice que todas las cosas conforme a su voluntad, las que están en el cielo y las que están en la tierra, todas las cosas conforme a su voluntad tienen que ver con que yo también voy a ser coheredero de todo eso. Vamos a ir entrando. Y todo va a ser según su propósito, conforme al consejo de su voluntad. Ahora, en el final del verso 10 dice, se refiere a todas las cosas, una por una. Y ahí dice por qué causa, por alabanza de su gloria. Y sigue repitiendo, para alabanza de su gracia. Dice después, en el 13 dice, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿cómo es que creemos? ¿Cómo es que dice que creemos? ¿Después de qué? De oír y creer. Él propicia en nosotros ese oír de manera que podamos entender, y ese creer es algo que Él produce en nosotros. Cuando usted se vea creyendo, cuando usted se vea cuestionando, teniendo dudas, no se asuste. Eso es muy buena señal. Cuando usted quiera saber más sobre algo, cuando algo no le cuadra de las escrituras, eso es buena señal. Eso no es que usted está dudando de manera negativa, todo lo contrario, necesita saber. Es una de las formas que usa el Espíritu Santo para inquietarte y que averigües y tú busques respuestas en las escrituras o con hermanos que te ayuden, respuestas a eso que te está dando ruido ahí en las escrituras, algo que no hayas entendido. Seguimos, la tercera persona de la Trinidad ya aparece en el versículo 13, que hasta ahora hablaba de Cristo, hablaba de Dios, de Cristo, pero no hablaba de la Trinidad. Ya en el verso 13 dice algo muy importante, ya vamos cerca del final, dice, la tercera de la persona de Trinidad que sella al creyente y garantiza lo prometido, que es nuestra salvación. Era nuestra salvación. Hay una cosa interesante con el sellar. Aquí no hay mucha gente de campo, yo creo, pero yo sí. Cuando un animal lo van a sellar, cuando una vaca, un chivito, que le ponen un cuño, llevo días tratando de averiguar la palabra y se me olvida. Bueno, ¿alguien sabe cómo se llama eso? Le ponen una marca que tiene la inicial del dueño. Tiene la inicial del dueño. La vaca se puede perder. Un sello, sí, es un sello. La vaca se puede perder, puede irse por ahí, que cualquiera que la vea sabe que esa vaca tiene un dueño. Y si alguien se la roba, pues bueno, se la robó, pero la vaca tiene un dueño. Pero es una cosa que es muy fuerte, porque esto implica que tú y yo estamos sellados y tenemos las iniciales de Jesús. Y hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Ese es nuestro sello. No hay manera que esa marca se pueda quitar. Tú te puedes perder, confundir, tener dudas, pasarte un tiempo desorientado. Tú y yo podemos correr por ahí, como dice que se va la oveja perdida y sale y se pierde y regresa un tiempo después llena de pulguitas y llena de problemas. Pero no hay manera que esa marca se vaya de nosotros. Dice que fuimos sellados por el poder de Dios con su Espíritu Santo. Y Dios no hace cosas de manera temporal con sus hijos. Siempre son permanentes. Empiezan hoy y terminan quizás aquí unos años o cuando te mueras, pero son un proceso de constancia. No es para hoy y ya terminaron hoy. La promesa era para hoy nada más. Ya por la tarde te portaste mal, te quité el sello. Más tarde te lo vuelvo a poner. No, dice que fuimos sellados. Y les animo a que traten de leer esto pensando en estas verdades. Bueno, eres salvo, Él te sella, de manera que no importa para dónde cojas, Él te va él te va a buscar. De hecho, nosotros no volvemos a Él. Fíjense, yo lo digo por mí. Y fíjense ustedes en ustedes, cuando tenemos dudas, cuando nos viene un encontronazo de salud, o nos viene un problema familiar, o las crisis económicas, lo que sea que nos pase, la tendencia de nosotros es coger el potrero.
O como aquí en las ciudades uno dice, tirarme para la calle en medio, ¿no? Ponerme bravo y ya, no entiendo, o hacer lo que me haga más feliz, que me haga sentirme más bien y se acabó. Pero Él va donde tú estás y de nuevo te vuelve a decir, oye, tú eres mío. Y tú vuelves, pero no por tus propios pies, porque Él te cogió, me cogió a mí y me dice, tú eres mío, tú eres mi hijo amado. ¿Estás llena de dudas? No importa, tú eres mi hijo amado. Las dudas es natural en nuestra humanidad. Tendremos que entender que somos santos, todavía humanos, y en nuestra humanidad es una tendencia el huir de Dios. Seguimos. Entonces, fuimos sellados conforme a su propósito. Es una garantía permanente y como dice Romano, aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para completarla. Y esa es otra promesa cumplida. Con la persona del Espíritu Santo nos selló. ¿Y para qué nos selló? ¿Para qué nos selló? Dice que con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios. Es decir, las cosas que son mías, la posesión de Él. Con miras diciendo, para que más adelante todas estas cosas, todas estas personas, yo las voy a reunir porque son mías y las voy a tomar para mí. De hecho, ya nos tomó para Él. No es que nos va a tomar más adelante solamente de otra manera, es que ya somos tomados para Él. Sigue en el 14, somos posesión de Dios para alabanza de su gloria. Dice el 15, por esta razón, también yo habiendo oído de la fe en el Señor, aquí Pablo está exhortando ya a estas iglesias de Efesios, dice, en el Señor cae en vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y hace una oración de gratitud. En esta carta a los Efesios hay una cosa interesante. Hay varias en donde él llama la atención sobre algo. Sin embargo, aquí en los Efesios lo que está es animándolos, recordándoles de quién son hijos, recordándoles que ya fueron sellados. Está recordándoles una serie de cosas que les dice, ustedes ya tienen una serie de bendiciones espirituales. Ustedes ya fueron adoptados e incluso me alegro que ustedes se llevan bien. Aquí en esta carta hay algo interesante que no vemos en otras. Y una de las cosas es que había una buena relación en estas iglesias en los Efesios. No entra mucho en detalle ahora, ni podemos entrar ahí, pero habla de eso. Y no dice que no cesa de dar gracias por ello. Y esto me lleva a un punto importante acerca de que se llevaban bien. Si tú sabes, y yo sé, que aquí somos hijos de Dios. De hecho, nosotros como humanos no podemos ver como Dios nos ve. Entre nosotros mismos nos ponemos bravos cada cierto tiempo y nos ponemos toxiquísimos, como dice uno ahora, entre nosotros mismos. Esa es la naturaleza humana, pecaminosa. Incluso vemos e interpretamos las acciones de la gente acorde a los miedos que yo tengo y las dudas y las envidias y los celos. Pero cuando uno oye estas realidades y tú dices, quiere decir que ese hermano con el que yo estoy brava, que es un hijo de Dios, para Dios es su hijo amado. Y yo también soy su hijo amado. Tenemos que tratar de entender que se trata de mucho, mira, todas las veces se trata de dejar incluso de lado nuestras interpretaciones y nuestros deseos de justicia, sean válidos o no, dejarlos de lado para ver cómo yo bendigo, beneficio. Bendigo, recuerden que tiene que ver con hablo bien, me porto bien, trato de sanar mi corazón con mi hermano, porque dice mi padre y su padre que los dos somos sus hijos y que ninguno de los dos nos merecíamos ser sus hijos y que Él está obrando en la vida de aquel y en la mía también. Es decir, yo no soy mejor, ni aquel es mejor. Para Cristo los dos estamos cambiando. Nos toca tener no una tolerancia de, ay, no, nos toca tener un arrepentimiento de dejar nuestro orgullo y decir, Él es importante para mí porque es mi hermano y es importante para Dios porque somos sus hijos. Y aquí en la iglesia de los Efesios la gente de alguna manera había entendido eso y había una buena. Y hay una cosa interesante, esta gente no tenía tanta formación teológica. Pero eso les animo que lo busquen en el libro de Hechos. Esta gente cuando fueron a visitarlo se dieron cuenta que habían sido bautizados, se les había hablado de Cristo, lo habían aceptado en una iglesia que estaba funcionando, sin embargo no tenía tanta profundidad ni tanto conocimiento porque no se les había dado.
No se trata de conocimiento, se trata de arrepentimiento, confiar en Cristo y tratar de ver en mi hermano lo que Cristo está viendo. Yo sé que eso es difícil, pero de eso se trata. Ver cómo lo amo mejor. Ver cómo dejo de lado mis cosas y lo amo mejor. Porque mi tendencia siempre va a ser cuidarme yo mismo. ¿Y eso qué cosa es? Nuestro egoísmo, nuestras autoprotecciones. Tengas razón o no, puedes elegir verlo de una mejor manera, bendecirlo, que significa hablar bien de él. Siempre hablar bien de él, lo mejor que puedas de él. Y bueno, seguimos. En el verso 17 dice, pidiendo que el Señor, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de él. Esa es la petición que Pablo hace. Pide sabiduría y conocimiento. Mira qué interesante. Rara vez tú te encuentras a Pablo pidiendo zapatos, pidiendo comida, pidiendo una casa, pidiendo resolver un problema. Rara vez en una oración de Pablo, bueno, tú no te vas a encontrar porque Pablo sabía que todas esas cosas son dadas por añadidura. Que se trata de ir más allá y ver la oración como una petición de que yo necesito ganar en intimidad con Cristo para lidiar con la vida, con el diario, y que estas cosas, el diario, la vida, la familia, mis miedos, no determinen el cómo yo trato a los demás y en cómo yo me relaciono con Cristo. Eso se llama pedir sabiduría, discernimiento y conocimiento. Entonces, las peticiones realmente tienen mucho que ver con que ganemos sabiduría y conocimiento de estas verdades. Y es muy lindo cuando vemos eso de Pablo, porque siempre nos recuerda que el resto de las cosas Dios nos las da por añadidura. A veces hay cosas que usted no ha pedido y de momento alguien se las regala y usted dice, ay, mira, Dios sabía que esto me hacía falta. Yo no había ni orado por eso. Bueno, entonces Pablo dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, lo extraordinario de su llamamiento y su grandeza y lo inmerecido de nuestro llamamiento. La razón por la que no viviremos más agradecidos es porque no hemos entendido estas verdades, mis hermanos. Esto es lo que más se nos olvida, el ser hijo, quienes somos como hijos y quién es mi hermano como hijo igualito que yo. Esto es lo que más suele olvidárselo. Y se nos olvida cantidad de veces. Y entonces esta es la oración. Ahí ustedes la tienen en el verso 19. Bueno, ahí ustedes la tienen. Pide que tú puedas extender lo extraordinario de su poder a nuestro favor, el poder de Dios que habló y formó las galaxias. Bueno, lo que está diciendo es que ese Dios que creó las galaxias, que creó los cielos, la tierra, está a favor tuyo y a favor mío. Y si eso es así, si ese Dios tan poderoso que te selló, que dice, ya a ti nadie te puede tocar, ya puedes pisotear la brujería de la esquina, ¿tú crees que eso es más poderoso que el sello del Espíritu Santo en tu vida, que el sello de Dios que estás separado para Él? Tú le vas a tener miedo a esas cosas. Tú le vas a tener miedo. Cuando usted lee por aquí, dice que todo principado y toda potestad, todas las cosas están sujetas a Él. Él está por encima de todo eso y dice que tú y yo somos sus hijos. Entonces, eso quiere decir que tú y yo no podemos tenerle miedo que si los demonios, que si esto y que si lo otro. Nada de eso puede contra ti. Porque dentro de ti hay total luz. Que te equivocas, cambia tu hijo, tu condición de hijo. Pierdes ese sello. No hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. No hay nada que te pueda quitar ese sello. No hay demonio, no hay cosa. Tú puedes venir influencias negativas a tu mente, de influencias del mal. Dice que hay huestes celestiales, que hay. Pero ¿dónde pueden influenciar esa parte maligna de esos espíritus, de ese mundo espiritual que existe? ¿Dónde puede influenciar al creyente? ¿En su cuerpo? ¿Le quita su salvación? No. Recordemos esto, a donde único nos puede afectar es nuestros pensamientos. ¿Y qué dice la Escritura que tenemos que hacer? Renovar nuestros pensamientos con su verdad. Cuando usted se sienta maquinando contra alguien, recuerde, se merece que maquine contra él y le haga algo malo, pero yo también merecía
algún castigo y en algún momento alguien pensó y piensa lo mismo de mí, ¿quién soy yo para tomarlo? Mi responsabilidad es tomar acción con mis pensamientos, no dejarme llevar por mis emociones y tenerlas como un recurso de saber dónde estoy desviándome y dónde tengo que venir y decirme las verdades que dice Cristo acerca de mí. Ahí es donde el maligno puede hacer influencia sobre un creyente, en sus pensamientos. Y usted elige y tiene las herramientas y tiene el Espíritu Santo que lo va a capacitar a usted para ponerle freno a eso. Así que nos dio las herramientas para que las usáramos. Pero no le tengas miedo a ninguna cosilla que ande por ahí. Nada de eso puede contra ti. Acuérdense, somos hijos de un Dios poderoso que hizo los cielos, la tierra, cuantas cosas hay, nada se escapa de su control. Y dijo que tú y yo éramos intocables, totalmente intocables. No le tengas miedo a nada, porque no eres del mundo. Y tampoco menospreciemos a los que no han venido a Cristo, porque no sabemos en el proceso que están. No nos toca a nosotros estar diciendo, este sí, este no. Mucho cuidado. Siempre amor, siempre oremos y recordemos, renovemos nuestros pensamientos. Ahora, ese poder que levantó a Cristo de los muertos está por ti, del cual habla Romanos y te dice que ese poder que levantó a Cristo Jesús resulta que no solamente está por ti, sino que mora en ti, porque es el poder del Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Por lo que no está tampoco para ser usado soplando gente, por ejemplo, ¿dónde radica el centro de poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Dónde acabo de decirles que radica? En nuestros pensamientos, nuestras acciones, en entender nuestras emociones y decir, estas cosas no me pueden dominar. ¿Qué dice la Biblia de esto? Ya eso es un trabajo tan grande. Piense usted mismo para que usted vea. Ya eso, aplicar eso es fuerte. Gracias al Espíritu Santo, que es quien nos va asentando todo eso. Que imagínense poner a usar, creer que podemos estar usando ese poder para estar cogiéndole miedo a cuanta cosa ande por ahí, como si no tuviéramos al Dios de todos en nosotros, o usarlo para hacer otras acciones de ese tipo. Bueno, dice que en las bendiciones espirituales estamos incluidos, entonces ese Cristo que se levantó entre los muertos, se sentó a la diestra de los lugares celestiales. Tú puedes ver ahora que tus bendiciones espirituales ya están en los lugares celestiales. Es porque Cristo ya se sentó en esos lugares celestiales. Es por eso que tú y yo hoy tenemos todas esas bendiciones y tenemos ese sello que nos ha separado y dice, estos hijos míos, son intocables. Y nadie sabe exactamente de los que están allá afuera quién van a ser y quiénes no. Por eso nos toca tanto orar y siempre confiar en que solo Él, acorde a su voluntad, hace esas cosas. Entonces, ¿de qué está hablando el texto básicamente? El texto estaba hablando del señorío de Cristo sobre qué, sobre todas las cosas, la naturaleza, las plantas, pero más allá que eso, sobre todas las cosas refiere a nosotros, sobre todo, nosotros y lo que creemos nosotros, que a veces le cogemos miedo a las huestes espirituales del mal. Dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre y tiene poder sobre todas las cosas. Y dijo que ese poder era un sello que había en ti y en mí. No hay manera de que tú y yo podamos ser separados de ese amor de Él. No hay manera de que una cosa de esa lo pueda afectar a usted. No hay manera de que usted pueda decir, perdí el amor de Cristo. No hay manera. Entonces, básicamente esta idea, tenemos las bendiciones espirituales en Cristo para todos aquellos los que han creído. No temas cuando tengas dudas. Vea la palabra y vea el cuerpo, vea a los hermanos, comparte tus dudas. No temamos cuando tengamos un vecino que tiene un altar. Esas cosas son sus creencias. A ti como hijo no te van a afectar. Tú oras por las personas. Hablas bien de las personas, les bendices, hablas bien de ellos. Cuidas, sirves en tu comunidad, porque tú eres un ser separado, elegido por el Dios y el Rey de todas las cosas,
Y Él dice que tú estás aquí y eres santo, es decir, separado, es decir, intocable. Intocable. No hay nadie que te pueda arrebatar, nada que te pueda arrebatar y me pueda arrebatar a mí de ese amor de Cristo. Y la buena obra que Él comenzó en nosotros la va a terminar. Así que podemos vivir confiados y dar gracias a Dios por esa realidad. Vamos a orar y dar gracias a Dios por todo. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque somos tus hijos y porque en tu amor y poder infinito podemos descansar, Señor, de que nada nos puede separar de tu amor, de que nada, Señor, nada nos va a arrancar de ti ni de tu presencia. Y podemos vivir confiados en esto, que cada uno de los que estemos aquí recordemos esta verdad siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por eso.